como sucede en otras partes del mundo, en grandes regiones vitivinícolas. Para compartir sus experiencias y su visión, están con nosotros el enólogo Hugo da Costa, representante de Bodegas Vino de Piedra, que se produce en Ensenada, Baja California, en el Valle de Guadalupe. Bienvenido, buenas tardes. Una personalidad que no necesita mayores presentaciones, la chef Patricia Quintana, conferencista, escritora y sobre todo embajadora culinaria de México, una profunda conocedora del valor patrimonial gastronómico. Ya te falló ahí el audio, pero te presto el mío si quieres. Gracias. También nos acompaña Ricardo Vega, él es productor de la casa guanajuatense, productora de vinos mexicanos Cuna de Tierra, que tiene su sede y los viñedos en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ya hemos probado esta producción, nos parece muy interesante y le agradecemos por ponerla al servicio de todos los que la apreciamos. Muchas gracias, buenas tardes. Y finalmente, como ponente también se encuentra con nosotros Rodolfo Gershman, él es columnista, creador y director de la revista y también de la guía Catadores de Vino. Y nos hará el favor de moderar esta charla el periodista y comunicador Óscar Cadena, a quien nuevamente agradecemos por su amable disposición. Adelante, Óscar. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ustedes por estar aquí. No sé si son fanáticos del vino, estudiosos del vino o unos borrachotes empedernidos que quieren saber más. Pero la verdad yo los felicito porque en estos minutos que van a continuación van ustedes a escuchar cosas muy interesantes. La cultura del vino ha crecido en nuestro país, el buen vino mexicano ha salido a flote, tenemos muy buen vino en México. Ayer en la noche tuvimos oportunidad de probar tu vino, que fue el Cuna de Tierra, exquisito, ¿eh? Y vaya que estaba yo con varias gentes que también les gusta el vino y pudimos apreciar. Muchísimas gracias por hacer buen vino. Y es un privilegio pues, que estés como editor aquí con nosotros en esta revista de Catadores y en Cultura, porque así que cultura y turismo van relacionados y la cultura del vino es imprescindible. También alguien que quiero mucho y respeto, como son mi querida Pati, amigos de hace mucho, y tenemos anécdotas que ahorita les platicaremos, que siempre la comentamos. Y Hugo da Costa, que es un hombre que respeto por la historia que tiene, lo que ha hecho por el vino mexicano. Has hecho mucho, la verdad, sé de la historia, y para mí fue un placer conocerlo hace un mes, Hugo. Un mes, nos conocimos cuando iba al Wine and Food, y por cierto, me tomé una foto con él, porque o sea, yo quería presumirle, la subo a Twitter y puse, estoy con el etnólogo, y me empezaron a retuitear y a trolear y me pusieron, es enólogo, no es etnólogo. Entonces le dije, perdón, soy un enejo. No sé si te enteraste, pero así me sucedió. Entonces, aquí espero que se me quite un poco lo enejo y aprendamos más de vino, ¿no? Ha crecido el vino mexicano, ha superado tenemos buen vino mexicano. Tú eres parte de eso y parte de lo que está haciendo. Definitivamente sí, ¿no? Definitivamente hoy hay una propuesta sólida del vino mexicano. Si bien es cierto, esta propuesta es una propuesta joven, también es cierto que es resultado de muchos años de uva en América, ¿no? Finalmente la uva llega a México a través de la conquista, y el movimiento que estamos viendo hoy es un movimiento que podemos denominar del Nuevo Mundo, donde hay una de las propuestas, y eso sí creo que lo deberíamos de pensar y disfrutar, una de las propuestas más dinámicas de vinos que existe. Quizás el tamaño no es grande, pero la cantidad y calidad de vinos que se están haciendo hoy en México realmente superan muchos países, pensando en que más del 95% de los actores actuales son de primera generación, ¿no? ¿Estarás de acuerdo, Rodolfo, con lo que menciona Hugo? Sí, absolutamente. O sea, hablar del futuro del vino mexicano es El presente. Es el presente, ¿no? Sí. O sea, el presente es
bastante denso, rico. Nosotros en la guía del año pasado eran 250 vinos, este año estaremos en alrededor de 350 y creo que no estamos agotando todo lo que hay. Aparte de eso, yo pienso que hay un notable avance hacia la calidad, ¿no es cierto? O sea, hay algo que decía Hugo Acosta hace un tiempo, que decía, la concentración ya la tenemos, ahora lo que tenemos que buscar es la elegancia, y yo creo que hoy día se encuentra una elegancia, además muy difundida en los vinos mexicanos, que tal vez hace algunos años no estaba. Hace rato hablé yo de Hugo da Costa, pero tú que eres editor de la revista y experto en vinos también, ¿cómo describes a Hugo? El trabajo de Hugo. ¿A Hugo? Bueno, pues básicamente como un enólogo creativo desde todo punto de vista, o sea, creativo como enólogo, pues en verdad no sería un enólogo, una persona creativa, ¿no es cierto? O sea, creativo como enólogo y creativo creo también como empresario. O sea, tal vez él introdujo una perspectiva diferente de lo que es tener una bodega, ¿no? Sí. Pati, para ubicarlos a ustedes, Patricia Quintana, ¿ha editado cuántos libros, Pati? 26. 26 libros, en donde la mayoría es de la cocina mexicana. Sí, es de la cocina mexicana y tengo una novela que se llama Polvo de Jade, Esencia del Tiempo. Y bueno, todavía no he empatado la gastronomía con el vino mexicano, que yo creo que es uno de los proyectos que podrían venir en un futuro. Y la gastronomía con los vinos, las uvas, las cepas que se están dando en todo este entorno, tanto en el centro de México como en Ensenada, y propiciando a que Hugo, yo creo que es un visionario de todo este movimiento que se tiene en el vino y es una gente creativa en todo su aspecto de innovar. Es una innovación, es una forma que interactúa con toda esta perspectiva. Y lo más importante, pienso, y al degustar el vino con la gastronomía mexicana de los diferentes estados, hay unas propuestas muy interesantes y hay unos maridajes extraordinarios que te llevan al cielo. A mí me ha pasado. Entonces, yo creo que el tener esa entrega a todo este trabajo arduo, porque es arduo desde el cultivo, desde la plantación de los sarmientos, de ver cómo crece la planta, cómo se da, cómo el aspecto que estábamos viendo turístico, de ver ese encuentro de la naturaleza que reposa la planta y después vuelve a florecer y te da el fruto para que después se corte en el momento preciso que ya Hugo nos puede explicar, esos bricks que dicen, ese momento especial que la uva, que la prueban y que la sensibilidad para que pueda ya empezar su fermentación. La forma muy interesante, y aparte de su escuela, y que nosotros ya también pasamos por Cuna de Tierra, en donde hicimos una perspectiva de viaje. Se viaja con la ilusión de tener una perspectiva mayor a un viñedo. ¿Qué es lo que te va a enseñar esa planta? Por medio de la hoja puedes diferenciar las plantas y las uvas que se están cultivando en ese momento. Entonces, yo creo que estamos en un inicio como esta parte cultural que nos enseña a que la gastronomía y la enología tienen un potencial en el mundo, que se viaja a ver la parte verde, la sensibilidad de la tierra que nos produce, que nos da, y que va a ser un amalgamiento con la gastronomía mexicana. Muchas gracias, Pati. Ricardo, ¿cuándo empiezas en el rancho? ¿Cómo surge eso? Bueno, realmente hace como 20 años plantamos el primer viñedo y la uva se la vendíamos a Freixenet. Y en el 2005 más o menos empezamos a vinificar nosotros. Y de ahí y luego en el 2008 tuve la suerte de que llegó Alejandro Vargas con José Ángel Sanchaedo, que en paz descanse Alejandro. De aquí de San Miguel Allende, que está.
No, Alejandro Vargas era el hijo de Pedro Vargas. Sí, como me acuerdo Sí, de sí, sí, Alejandro, sí. sí, de Pedro. Bueno, llegaron, probaron el vino, les gustó, y como realmente era el único vino que estaba en la zona de la Independencia, nos pidió José Ángel que le hiciéramos el vino, que fue el vino Cuna de Tierra Bicentenario, y de ahí realmente surgimos, ¿no? Fue un vino que además en la revista del día 7, entre 100 vinos mexicanos, dieron el quinto lugar, cosa que nos dio mucho gusto. Y de ahí salimos. Y hay Sí, pasión, y hay pasión, y hay claro. pasión ya. Sí, Es un vicio ya. es un vicio, sí. Sí, déjenme decirles que es verdad. La televisión es muy alcahueta porque me permite que me inviten a catas y a maridajes. Y me han hecho unas catas y unos maridajes muy extraños. El de chocolate con chapulines y con un buen vino. Y cuando prueba uno, y lo van enseñando y lo van llevando de la mano a que le das una mordida, te tomas un traguito, lo disuelves en la boca y dices, te lleva al cielo. Son cosas que te llevan al cielo. Pero ahorita vamos a hablar del vino y entonces pasamos al segmento en donde se ha vuelto turísticamente lo que sucede en Ensenada, lo que sucede en Parras, Coahuila, lo que sucede ahora contigo con tu rancho. Funciona como turísticamente la atracción a recorrer. Pues yo creo que hay tours muy, muy interesantes. No sé si han tenido oportunidad pero pueden ustedes juntarse con sus amigos, irse a Tijuana, después a Rosarito, y ahí empieza el tour con una buena langosta con frijoles de arroz y con un vino del que ustedes quieran, porque ¿cuántas vitivinícolas hay allá en Ensenada? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas habrá? Hay 50 formales y 40 abajo de las piedras. Cada vez que levantan una está saliendo. Hay alguien que está hay haciendo una vino. nueva que está Y saliendo. buen vino, ¿no? Y buen vino, yo creo que hay grandes propuestas, ¿no? Pero ya los tours que están haciendo. Yo lo que creo que habría que ver es finalmente el modelo y el fenómeno, más que el modelo, el fenómeno de Ensenada es un fenómeno muy interesante, ¿no? Hoy Ensenada, al menos en términos de percepción, pues es la capital del ingrediente de este país, ¿no? Y sin embargo, bueno, si lo viéramos todos con mucho más fondo, seguramente hay lugares mucho más ricos y con mucho más historia. Sin embargo, hoy Ensenada se reconoce por eso, por el ingrediente, ¿no? ¿Y cuál fue el ingrediente que detonó todo este fenómeno? Pues fue el vino, ¿no? El vino cambia sustancialmente cuando la uva deja de ser una materia prima y se convierte en un ingrediente. Y eso pasa con el aceite, eso pasa con la aceituna, eso pasa con el tomate, eso pasa con el café, eso pasa con el chocolate, eso pasa con cualquier producto que le entendemos y le damos origen. Entonces, de ese fenómeno que tiene ahora una gran potencialidad, que significa origen, que significa paisaje, pues empiezan a crecer un montón de cosas alrededor. Y ahí es donde Ensenada toma una fuerza y una forma natural. Es decir, la gente va a Ensenada a disfrutar la naturaleza, a disfrutar el paisaje. Ahí les mando unos mensajitos de lo que creemos que es el paisaje, porque el paisaje no es una cuestión nada más visual, el paisaje está formado por las personas, por lo que oímos, por lo que sentimos. Entonces, de alguna manera creo que ahí se está dando un fenómeno súper interesante que seguramente en cualquier otra parte del país que entendamos nuestro paisaje como esta suma de en dónde vivimos, cómo vivimos, de entender la cotidianidad como el elemento a transmitir. Yo digo mucho que una cosa es ser mariachi y otra cosa es disfrazarse de mariachi. Tenemos que aprender a darle valor a lo nuestro sin tener que imitar cosas que nos vienen a ver. Creo que de esa manera Ensenada ha logrado hoy que el vino sea realmente un detonador del turismo. Pero ahí empieza nada más en Ensenada. Ahora imagínense que en vez de llegar a Puerto Vallarta, ¿no? en los restaurantes tengamos vinos de dudosa procedencia, donde lo que está pasando es que el turista pues no recibe la experiencia completa, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos lograr también que eso en zonas donde no haya vinos se volviera un aliado natural para comer las riquezas de los lugares. Y obviamente viendo, por ejemplo, los esfuerzos que hace Ricardo y los esfuerzos que están pasando Zacatecas, Querétaro, pues hay un natural enriquecimiento de la oferta del vino mexicano y obviamente del sector turístico, ¿no? Es que vaya, la verdad ahorita que vean los paisajes, otra de las, variando un poquito la conversación sobre el vino, me invitaron a un desayuno para hacer una cata de aceite de oliva y fue en medio de olivares. Llego y estaba una carpa montada y el chef esperándonos que me diera el desayuno en medio de los olivos, ¿no? Y ahí cuando me dicen una cata de aceite de oliva, pues me estaban dando un aceite de oliva que ganó en Italia el primer lugar. O sea,
le ganó a los italianos y a los españoles en aceite de oliva, uno mexicano. Y pocos saben de que ¿cómo se llama? Santo Tomás es la productora del mejor aceite de oliva del mundo. Y las excursiones y los tours que le dan ustedes ahí. ¿Tú qué opinas, Rodolfo, de si es un detonador para el turismo, por ejemplo, lo que ha sucedido ya ese fenómeno en Ensenada? Bueno, yo creo que es evidente porque nomás con ver lo que sucede hoy día con la fiesta de la vendimia, que ya es una locura. No hay lugares para ir. Gente, exacto. O sea, hace 20 años, digo, Baja California, Ensenada, etcétera, no era lo que es hoy día, pero ni de lejos. Estoy totalmente de acuerdo con Hugo en que el vino ha sido el detonador de todo este movimiento, que finalmente ha repercutido también sobre la cocina, ha generado nuevas ideas sobre la cocina, en gran parte justamente basado en el ingrediente, porque mucha gente se pregunta a veces, ¿no? O sea, me había preguntado, ¿qué es la cocina de Baja California, no? La cocina de Baja California es una cocina del ingrediente, básicamente. O sea, tiene un ingrediente único y en gran parte se ha desarrollado por la creatividad de los cocineros y totalmente propulsada por el vino. Y cada vez más propulsada por el vino, porque hoy día están presentes cada vez más los chefs en las bodegas, hay una sinergia cada vez más fuerte. Y el turismo básicamente está entendiendo a Baja California de esa manera, o sea, como un lugar de gran gastronomía, como un lugar de vinos. Entonces, ahora yo creo que en gran parte están funcionando juntos. Vino y cocina son los detonantes de un movimiento turístico, que además es un movimiento que yo creo que es un poco diferente al que puede haber en otros lugares. Es un movimiento en el cual se está entendiendo también qué es ese paisaje, o sea, ese paisaje en el cual hay vides, hay olivos, hay cierto tipo de legumbres que no encuentras en otros lados, en fin, o sea, hay una compenetración entre el paisaje, la cocina y el vino que es muy interesante. Ricardo, ¿tú en tu rancho lo promueves turísticamente? Para que hagan un recorrido a tu rancho. Sí, sí, lo promovemos turísticamente, incluso en la revista ahorita de México Desconocido salió en la portada. Estamos empezando, los que quieran cordialmente invitados. Yo pienso igual que Hugo, yo creo que el turismo tiene que venir acompañado. En California, ahorita en Estados Unidos, el 80% de las bodegas pequeñas, más bien las bodegas pequeñas venden el 80% de su vino en el lugar. Entonces yo creo que ahorita si alguien empieza a hacer un viñedo y un lugar, yo creo que tiene que pensar en hacerlo con el toque turístico. Ahorita, por ejemplo, Freixenet es el principal lugar de atractivo, el principal lugar de visitantes en el estado de Querétaro. Recibe alrededor de 250,000 gentes al año. Después le sigue La Redonda, que debe andar con 125,000. También acá en Querétaro, sí. O sea, a lo que tiene yo la voy ruta es del que, vino y los quesos, ¿no? También la ruta de los vinos y quesos. claro, y está Viñedos Los Azteca, que también está empezando con muy buen vino. Entonces yo sí creo que hay que darle el toque turístico, por supuesto. Es recomendable que tomen ustedes un tour a estos viñedos. La verdad, muy recomendable porque es algo muy especial que usted va a probar. Ahora, hablemos también del vino, no solo del mexicano. Algo muy interesante que estabas hablando ahorita, que los restauranteros también, con la responsabilidad y el orgullo mexicano, consuman más vino mexicano. ¿A eso te referías también? Sí, yo creo que una de las cosas que blinda a los lugares, ¿no? Aquí hay que hacer una crítica en cierta hotelería, en cierto sesgo turístico, donde algunos all inclusive, todas estas fórmulas van despersonalizando el sitio, ¿no? Y hay un momento que ni siquiera sientes qué parte del Caribe estás, ¿no? Entonces creo que de alguna manera lo que viene la gente, y hoy se ha hablado mucho del tema de París, ¿no? Como el lugar. Bueno, ¿qué es lo que hace tan especial a París, independientemente evidentemente de su historia y su fuerza arquitectónica? Es que realmente uno va
a ver cómo es París. No París trata de ser como quiere la gente que sea. Eso es una cosa muy delicada, pero totalmente significativa. Nosotros somos gente hospitalaria, nosotros somos gente con cultura, nosotros somos gente con riqueza arquitectónica. Lo que tenemos que ser es lo que somos y que la gente aprenda a vernos así. A mí me parece que se ha exagerado en la historia turística de este país en querer dar un servicio, ¿no?, al turismo particularmente americano, donde tiene ciertas necesidades. Yo creo que podemos ir migrando, ¿no?, a un turismo donde… A mí me llama la atención cuando hablan de turismo cultural, ¿no? Yo no tengo ninguna background en términos turísticos y no me sé las categorías, entiendo que hay playa, entiendo que hay negocios, etcétera. A mí me parece que uno viaja, más que buscar como un tema de turismo para aprender, para entendernos como seres humanos, y deberíamos de todos los días estar aprendiendo algo cuando viajamos. No me imagino que podamos abstraernos. Incluso estando en la playa hay un momento que lo que uno quiere es una pincelada del sitio, ¿no? Entonces, un restaurantero, un centro que teniendo los ingredientes que tenemos aquí, incluyendo el vino o incluyendo el café o incluyendo el chocolate, que no lo meta en su fórmula, pues me parece un desperdicio, ¿no? Yo creo que sí, la verdad. Pues tú que cocinas, Pati, los maridajes que has hecho y el punto de vista que tiene Hugo sobre esto es sí que consumamos más vino mexicano, pero por otro lado el vino mexicano a veces de esas pequeñas bodegas es caro. Bueno, ahí hay un tema Tú hablas después. Es cierto, nada más como el 80% del vino mexicano vale menos de 130 pesos. No es caro. Depende en dónde lo vayas a consumir también, Sí. porque ya ahí es el otro tema de hacer un negocio. Y es que el vino tiene un fenómeno, cuando lo tomas es para Sí. reunirte con el amor, con la amistad, con muchas cosas, es para rendir un culto siempre, ¿no?, de convivencia. Claro, y aparte, pues yo creo que se está gestando una pasión muy intensa en los viñedos, en crear esa fórmula que acaban de mencionar, pues las visitas que se llevan y que en los momentos de donde están su potencia, esas vides, que se ven florecidas y que se ven cargadas de uva, no lo puedes ver y está tan cerca de ustedes porque está en Querétaro y en Dolores Hidalgo, que hay que ir a verlo, hay que ir a presenciar ese fenómeno en todo el proceso. De ahorita están las hojas y después viene ya la fruta y después viene todo ese seguimiento que se le da con sus cuidados, con la parte que se le tiene que cuidar a la planta. Después que ya se van a formular, cuando ya se tiene el punto del cultivo, del corte que le dicen, en donde ya se va a hacer la vinificación y las fermentaciones y todo el proceso del vino. Pero para eso, pues son unos grandes alquimistas, son unas personas que están pensando, y además que las uvas han venido a hacer terreno ya en México, como es el Shiraz, ¿no? El aporte que se está creando es una simbiosis, además de las varietales que ahora se tienen en los vinos, que les dejo ahí a los expertos para que puedan hablar, nos da esa potencialidad en nariz y esa potencialidad en boca que podemos maridar y podemos sentir, y que les decía, nos lleva al cielo, porque cuando se marida un vino y que le da el punto, que le da ese entorno y que nos hace sentir muchas sensaciones internas, es como la imagen de la Magdalena de Proust. Así que va deglutando, que se va sintiendo y que se va en la memoria. Yo creo que en la memoria gustativa, tanto el vino como la gastronomía tienen un potencial enorme, nada más tomarse el tiempo, no estar con los celulares ahí, con todas las maquinitas modernas, sino yo creo que los espacios son sagrados cuando uno come, cuando uno experimenta, cuando uno tiene esa sensibilidad para la propuesta de los grandes retos que ahora, con tantas bodegas y tantas nuevas bodegas que van a estar surgiendo, ¿no, Hugo? En Aguascalientes, en Zacatecas, en que se da esa
ese privilegio en el restaurante cuando nos dicen, tienes el vino de piedra, tienes el cuna de tierra, tienes la fórmula, es que Hugo da Costa y que aquí con Ricardo hemos presenciado y lo tienes, entonces la gente ya lo está conociendo, porque también tenemos que ir a las etiquetas y hay otra forma de entender los vinos, su creatividad en las etiquetas. Yo les hago una recomendación para allá. Es una recomendación para aquellos jóvenes. Yo no sé si la cultura del vino era cuando yo era más joven, pero no la había, o no me gustaba el vino. Y yo lo aprendí ya de grande y aprendí a ir degustando qué vino era bueno, qué vino era malo. Pero yo creo que es raro encontrarte un vino malo, ¿no? Que no nos guste. Pero sí les recomiendo que hagan un esfuerzo, que conozcan más del vino, vayan a un viñedo, yendo a un viñedo les va a cambiar su perspectiva desde ese momento para el resto de su vida. Y se van a ir degustando y aprendiendo más sobre esta maravillosa bebida. Yo voy a hacer un paréntesis en la charla con el vino mexicano, que ustedes son artífices y protagonistas del vino mexicano. ¿Cuál será el mejor vino, excluyendo el mexicano, de los mejores del mundo? Francia tiene muy buen vino, España tiene muy buen vino, Chile está produciendo muy buen vino, hay vino en Argentina, y ahora creo que con el Papa pues, todos los iglesias están llevando vino argentino para… Bueno, volviendo a los temas del día de hoy, ¿no? ¿Cuál es el mejor cine, no? Pues hay buenas películas y malas películas en todas partes del mundo. Hay tradiciones, Sí. ¿no? Hay tradiciones, evidentemente los países que llamamos tradicionales, Francia, Italia, España, tienen esa fuerza tradicional, pero hoy lo que llamamos movimiento del nuevo mundo incluso está refrescando a esos mismos países tradicionales. Hoy el vino es realmente una experiencia, no existen malos vinos, existen malos bebedores. Creo que es la respuesta que nos deja callados a ¿No? muchos. De verdad. Sí, cierto. Algo se le No aprende hay mal siempre, vino, ¿no? sino mal bebedor. Tienes toda la razón, ¿no? En eso sí, porque pues a mí me gusta que el Rioja, me gustan los del Duero y me gustan los de Riviera. O sea, hay vinos que, la verdad, dicen que el Vega Sicilia es el mejor vino del mundo. Será, pero yo creo que hay un francés que también puede ser el mejor vino del mundo y puede hay un italiano. Mira, acordémonos que cuando tomamos una botella de vino, finalmente está hecho como un intangible, ¿no? Ahí vieron también lo que significan los patrimonios inmateriales. Bueno, también son las sensaciones, famosos sentimientos. Todos los vinos absolutamente están hechos de un componente intangible, ¿no? Tú tómate un Vega Sicilio en una degustación ciega como se acostumbra ahora y seguramente no te va a dar la satisfacción que si estás viendo la etiqueta, ¿no? Te acabas de decir algo muy cierto. Trabajo con varios chefs en México, con una sommelier, digo en Cancún, y nos hace catas a ciegas. Y una vez le hicimos la prueba a unos estudiantes en donde les dijimos, les vamos a dar a beber un buen vino y un vino muy de baja calidad. Y les dijimos, aquí está este vino, es el mejor, ¿no? Entonces lo probaron. Ahora les vamos a dar este vino, no se daban cuenta, ellos estaban tapadas las botellas, les vamos a dar este vino malo, ¿no? ¿Cuál les gusta más? No, pues el vino bueno. Y destapamos las botellas y era el mismo vino. O sea, ¿cómo induce uno? Puede llegar el sommelier y te va a decir, este es un vino magnífico, pero ya te dijo que era magnífico y te va a gustar el vino, ¿no? Que está bien, porque vamos por percepciones. Sí. Si sucedió. Pero tienes razón, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Bueno, en muchas cosas estoy de acuerdo contigo y te doy razón, pero hay malos bebedores. ¿Algún vino en especial tuyo fuera del mexicano? Yo agregaría tal vez una frasecita más a lo de que hay malos bebedores y que justamente el mal bebedor yo creo es aquel que no está buscando la diversidad sino la uniformidad, ¿no es cierto? O sea, aquel que dice, este es el mejor vino, o yo lo que tomo, lo que bebo es esto. Entonces se está negando, se está cerrando a percibir lo que es la riqueza del vino, la diversidad. ¿Qué vino tomabas tú, Ricardo, antes de producir el tuyo? Español. Español, me gusta mucho el vino español. ¿Cuál vino español? Los argentinos me gustan mucho también. Sí. El de Ramírez de Gamuza, sí, en general, bueno, en general todos. No, yo lo que sí creo
Es que cada región tiene sus características y lo que hay que tratar de hacer es explotar lo mejor de cada región. Los vinos que son Que si te lo acercas un poquito más. Sí, los vinos de climas más moderados tienen más acidez natural, a lo mejor no son tan potentes, pero tienen ciertas características que no puede tener un vino de una región muy calurosa. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es explotar lo mejor que se pueda cada región y estar abierto a diferentes opciones de vino, ¿no? Eso es saludable porque aparte, pues le da a usted salud el vino, o sea, recomendable en la cuestión que diario lo puedes tomar, que como dicen que 2 copas ayudan al corazón, ¿cierto eso? Sí, por supuesto. Ayudan al corazón en términos cardiovasculares y ayudan al corazón en términos sentimentales. Ánimo también, Ánimo, ¿verdad? No, algo muy… Cuando decías que alrededor del vino surgen chef y surgen sommelier, ahora ya la carrera de sommelier pues es una carrera muy importante que está llevando a la gente a que nos recomiende un buen vino. Ahora muchos de ustedes yo creo que le hacían como… Yo le llegué a hacer algún día para quedar bien con alguien, veía la carta de vinos y buscaba un vino caro. Qué error. Sobre Si todo tienes si lo el dinero. pagabas tú, sí. No, sí, ¿verdad? Sí, no. Por lo regular me voy sobre los caros cuando me están invitando y me dicen, escógelo tú, ¿no? Pero no necesariamente lo que tú decías, hay vinos. En estas catas que nosotros hacemos, la condición es que no te pases de 400 pesos en los vinos que escogemos. Y los vinos que nos tomamos, estoy con los sommeliers. Yo soy el más malo de todos porque no soy ni enólogo, ni sommelier, ni chef. Soy el ciudadano que da su punto de vista. Cuando oigo a los sommeliers y a los chefs dar su punto de vista, y que el perfume, y el alambrado, y que tiene esto, y que tiene… Y le vuelvo a probar y a ver si se me da, ¿no? Y sí, como que le dices, oye, ¿cómo sabe este cuate, cabrón, no? ¿De dónde sacó todo eso? Pero ese es el gusto y es una carrera que para eso estudia, ¿no? Para describir y saber los componentes que trae el vino o cómo fue hecho. Sí, pero yo creo que cualquier consumidor con que lo haga con orden, ¿no? Va a ir aprendiendo y van a encontrar su propio paladar. ¿Cuál es el orden? Bueno, yo creo que finalmente siempre tratar, uno hace un vocabulario, una memoria gustativa y olfativa, ¿no? Que puede ser, pues a qué huele una naranja, pues hay que olerla y se le queda a uno. Y luego encontrar relación simplemente de agrado o desagrado, y quizás puede ir uno más lejos encontrando algunos otros elementos, pues va a hacer que hagamos cualquier consumidor con cierta concentración, con cierta disciplina, con cierto gusto, pues va a disfrutar más los platillos o los productos o las bebidas, ¿no? Consumir por hambre, pues es tristísimo, ¿no? Digo, existe pues, pero lo que tenemos que ver es esta posibilidad de aprender, porque finalmente estando aquí debemos de tener la experiencia completa. Los lugares son lo que comen y lo que viven, ¿no? Entonces de alguna manera es una manera también de entender a una región, ¿no? Entonces yo creo que ahí a mí lo que me gusta que está pasando con el vino mexicano es que representa el México contemporáneo, ¿no? Ese México contemporáneo que sí es mexicano, que viniendo del norte, pues no carga las pirámides, ¿no? Y trae una frescura donde todos somos migrantes, ¿no? Todos los de Baja California somos migrantes y de alguna manera hay una manera de reordenar, de revitalizar la comida y las propuestas, ¿no? El vino mexicano hoy enriquece la mesa mexicana porque son sabores mexicanos. Así como entramos tarde al turismo en México, porque en nuestro país solo Acapulco era conocido a nivel mundial. O sea, México era Acapulco, yo me acuerdo que no teníamos otro destino que no fuera Acapulco, el que tenía la punta lanza y las visitas a nivel internacional. Y entramos y empezamos a reaccionar tarde en el factor turístico. Yo creo que no íbamos muchos años de que se dieron cuenta que era un mercado importantísimo. Lo mismo sucedió con el vino, Rodolfo, que nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de tener un magnífico vino. Pues, digo, el movimiento ha sido muy rápido, depende de cómo lo quieras ver, o muy rápido o muy lento, ¿no? O sea, yo digo, finalmente, lo que sí ha sido es un movimiento por pasitos, ¿no? O sea, si vemos desde, bueno, no sé, desde la época que tú llegaste a Baja California, que fue 88 más o menos, bueno, Coincide pues… con un par de aguas la llegada de Hugo.
No, hay mucha gente, o sea, a uno le toca coyunturalmente, pero si vemos así la historia, y por eso es importante registrar para que no cuente uno sus egos, hubo muchas cosas que pasaron. El GATT destruyó los vinos del país, afortunadamente, porque todos eran imitación, entonces obligó a una propuesta. ¿Era imitación? Acabas de Era decir. imitación, es decir, todos los vinos que se hacían en los 50, en El los Padre 60 Quino. y los 70 eran tipo algo, ¿no? Sí. Tipo algo, y venían de empresas que tenían una necesidad de desarrollar una vitivinicultura para tener cuotas de importación. Entonces, el gran cambio que sucede en México es que en una viticultura totalmente colapsada, es decir, donde prácticamente llegamos a tener 50,000 hectáreas de viñedo y en el 88 eran 6,000 hectáreas dedicadas al vino en el país. Entonces, de alguna manera se tuvo que depurar todo este proceso y empezar a tener una propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? Tener un vino auténtico. ¿A qué? A que sepa México. ¿Qué es México? No tengo la menor idea. Es mi día a día, ¿no? Y eso fue quizás el cambio más importante, ¿no? Sí, lo curioso y paradójico es que justamente comienza a surgir el vino en México a partir de su destrucción, ¿no? O sea, lo podemos ver así. O sea, creo que eran 60 empresas y quedaron 6, ¿no? Y justamente eso llevó a un cambio del modelo que de todas maneras yo creo que al comienzo ni se percibió como tal. O sea, por eso es que digo que fue como de a pasitos, porque de pronto, bueno, pues apareciste tú con tu vinícola, de pronto apareció, pues ya no recuerdo, Yo creo que Lisiaga, así apareció. lo ¿eh? ponemos como un tema ahí histórico, ¿no? Baja California tiene 4 bodegas, llega Montechanic con una propuesta de calidad y de personal del vino mexicano, ¿no? Y ahí hay El todo. Montechanic toma y se vuelve un líder en Se el vuelve vino. un líder, Sí. se abre un camino de entender el vino de otra manera, independientemente que unos estuviéramos o no en gestación. Entonces, hay siempre alguien que va abriendo brecha, ¿no? Y eso es lo que ha estado interesante, ¿no? Y es como una carrera de caballos, ¿no? Y uno le va ganando al otro de bicicletas. Y eso va haciendo que la dinámica sea muy, muy positiva, ¿no? Y es a donde estamos llegando ahorita. Todavía no llegamos. Yo Bueno, creo todavía que no viene llegamos. lo bueno, viene lo bueno. Sí, viene lo bueno, el vino mexicano. Porque no sé Pero si te digo recuerdo- que yo creo que se fue dando, ¿no? O Sí. sea, no es que hubo un movimiento en sí, se fue dando, ¿no? Porque O sea, hubo gente que se puso a trabajar sobre Exacto, exactamente. le tuvo la confianza y retomó. Claro, sí. ¿No? O sea, Y por eso además que se dio a pasito, porque no todo el mundo tenía la confianza al inicio. O sea, cuando comenzaron a ver que sí, la cosa engranaba, pues se fueron metiendo otros, ¿no? Pero así se fue haciendo, ¿no? o sea, como el ave fénix, ¿Ah? resurge. Ajá. Resurgió, sí. La verdad, yo me acuerdo que hasta en Tetra Pak vendían el vino. Sí, no se ríe, de veras. Había unas botellas de Padre Quino. Pero podemos volver, o sea, el empaque no Pero el es… Padre Quino lo tomé, yo creo que dejé de tomar vino después de probar el Padre Quino. El vino, finalmente, granel o el empaque que tenga no nos debe de desmotivar, es más bien lo que está dentro, ¿no? Hay grandes botellas de gran peso con grandes etiquetas que no valen nada por dentro. Y hay vinos en contenedores alternativos que pueden ser una super experiencia, ¿no? Ustedes que saben de vino, la edad del vino. El vino lo toman desde, pues, ¿qué siglo? Antes de Cristo. O Pues hablan millones. egipcios, muchos miles de años en la humanidad. fenicios y todo. Sí, ¿verdad? habría que ver también si realmente, por ahí hay un video de National Geographic donde unos changos migran a esperarse que una fruta se pudra en cierta parte de África, se esperan, se la comen y se emborrachen, ya es una fiesta, ¿no? Yo no veo descabellado que el ser humano, ¿no?, haya recurrido a estos estímulos, ¿no?, y de ahí nacen estos productos, ¿no? Sí, hay que preguntarle a los changos de dónde estaban comiendo esa fruta. ¿No? No, la verdad, el vino es algo exquisito y la verdad nos debemos sentir orgullosos de lo que se está haciendo en vinos y de lo que estás haciendo acá. A mí me presumieron muchísimo de que íbamos a probar ayer en la noche tu vino y a la hora que me voy a sentar a la mesa yo llegué tarde y todo el mundo me dijo, no sabes el vino que nos estamos tomando. Y yo cuando dije, qué buena onda, vino en Guanajuato, ¿no? Y me decían, no seas aquí en Dolores Hidalgo. Y digo, pues es que en Dolores Hidalgo pues es el padre de la patria, pero pues, qué buena onda que ya están haciendo ese vino, ¿no? Pero sí se va enterando uno y va conociendo. Aquí, ¿quiénes estudian vino? ¿Quiénes conocen de vino? A ver, ¿quiénes han bebido vino? Levanten la mano. Vino tinto, vino blanco. A ver, levántela. Tomado. Sí, pues no gárgaras de vino. No, oiga, pues qué bueno. No, ahora sí que ya bájela. No,
Entonces saben de lo que estamos hablando y aprendiendo, y yo creo que seguiremos aprendiendo los mexicanos, y eso es muy importante, que a los que nos guste el vino vayamos a catas, vayamos a maridajes, consultemos a un sommelier, ellos son los expertos y nos pueden ayudar a saborear una buena cena, a tener un buen maridaje. De veras ya ha cambiado nuestra gastronomía, tenemos magníficos restaurantes, tenemos, no se diga la Ciudad de México, pero así como lo mencionaste hace rato, que ha obligado a muchas vitivinícolas tener chefs especializados, o sea, ya no se diga la guerrerense que tienen ustedes en Ensenada, y si es de Guerrera, es una guerrerense chiquita, chiquita, que con una carreta hace unas tostadas y ceviches de mariscos, y las grandes vitivinícolas como Santo Tomás, para sus maridajes, se la lleva con todo y carreta para hacer las cenas y las comidas. Ya Benito Molina y una serie de chefs que han adoptado ya el proceso de hacer cenas y maridajes y seleccionar. Hay una unión entre chef con casas vitivinícolas para hacer presentaciones y buenas cenas. Yo creo que los festivales que has propiciado, ¿no, Hugo? Allá en Ensenada, las conchas, todo el producto del mar, que es realmente un producto excelso. Ha propiciado también para desarrollar los productos en conjunto y con los chefs que experimentan las diferentes bodegas como en sus restaurantes, y hay un ejercicio de muchísima autenticidad y de mucha forma de interacción. Yo creo que las bodegas invitan, como ustedes, invitan a los chefs para que puedan propiciar y se expongan a que ellos también hagan un conjunto de maridaje con la comida, con la propuesta de su vino, que va a enriquecer y va a ir enriqueciendo, porque para mí, a lo mejor me van a corregir, pero la tierra mexicana da unos productos maravillosos. Los productos que se dan desde origen en las diferentes partes del mundo, de nuestro territorio mexicano, tiene ese componente que le da el gusto al vino, que le da ese potencial para el gran maridaje de nuestra cocina mexicana alrededor de todos los estados. Ese es mi punto de vista. No, yo creo que sí. No sé ¿Cómo lo ves? ¿Algún comentario? No, bueno, no estaba pensando, digo, sí seguí lo que decía Pati, pero estaba pensando también en la importancia que ha tenido el vino mexicano para ir cambiando un poco la percepción del vino en general en México, ¿no es cierto? O sea, no sé si tú coincidirás, ¿no? Pero yo, por ejemplo, de una manera puramente intuitiva, veo una revalorización de la gente del vino blanco y del vino rosado, ¿no? Y creo que en gran parte es por la producción mexicana. O sea, no hubiera sucedido de otra manera. En tus revistas llevas de la mano al lector a través de recomendarle el vino y la manera de tomar vino. Bueno, no es una revista didáctica. No. O sea, la idea es plantear opciones y somos básicamente reporteros. Queremos mostrar qué es lo que está sucediendo en el mundo del vino. Y creo que con eso ya damos una perspectiva interesante como para que cada cual después haga su tarea en casa. Bueno, yo creo que con una botella de vino, claro. sí, hay una tarea muy, muy grande porque ya hay turistas que viajan por el mundo sabiendo que en ese destino hay restaurantes especiales. Yo creo que hay mucho turismo de alta clase, de alto nivel. Pues digamos que están interesados en una temática específica que es cómo se come, cómo se vive y cómo se toma en un lugar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que, insisto, eso se puede llevar a diferentes partes del país. Ahí tenemos finalmente, ¿no?, al mezcal, ¿no?, rescatando una tradición muy importante, ¿no? O sea, hay mucho por hacer en términos de la identidad, ¿no? El agave es a México lo que la uva es a Francia, ¿no? Entonces imagínense lo que puede pasar con eso. Pero luego pasan las otras cosas, ¿no?, de la falta de mexicanidad, ¿no?, donde la cerveza y el tequila ya no son mexicanos, ¿no? Y entonces de alguna manera nos está faltando apostarle a la siguiente generación, ¿no? La obligación de la vitivinicultura, lo que vemos nosotros es, uno, mantener un carácter rural. Precisamente ahí hay que, mi consejo a las nuevas zonas es que hay que tener
cuidado con el turismo, ¿no? Porque el turismo, si bien es cierto, nos lo vendieron como sin chimeneas, Toledo decía que si contamina el alma, ¿no? Se acaba todo, ¿no? Entonces hay que tener como muy cuidado esa parte. La otra cosa es entregar una estafeta a la siguiente generación que tenga muy claro cómo vive y qué es lo que le quiere enseñar a los demás. Y yo creo que ahí es lo que ha faltado, continuidad en ciertas actividades de cómo vivimos, cómo comemos, cómo somos anfitriones, para que se vuelva realmente una tradición. O sea, la verdadera cultura es cuando lo cotidiano forma parte de nuestra sangre, ¿no? Yo creo que la generación que llegó con ustedes es una generación que llegó con conocimiento, y aparte del conocimiento, con una pasión y un amor por el trabajo que realizan y con los conocimientos, ¿no? Eso es básico, pero sí le entraron con mucha pasión. Yo creo que es lo que se le debe tener. Y tú ya se la tienes a lo tuyo, lo que estás haciendo, porque hace un momento me decía Ricardo, no sé ni cómo me di cuenta cuando ya estaba yo metido en esto. Así fue la historia. Sí, así fue la historia. Sí. ¿No? Sí, yo creo que ahorita el consumo de México, el consumo del vino, estamos hablando hace 10 años, estábamos en 1/4 litro por habitante al año. Ahorita en México anda medio litro por habitante al año. Un país desarrollado que consumidor de vino llegan a andar en 50 litros por habitante al año. O sea, para que se den una idea de lo que nos falta. De lo que nos falta. Las gráficas del consumo de vino se están duplicando. O sea, el consumo del vino a nivel México se está duplicando cada 10 años y la tendencia de la gráfica es así va a ser esa tendencia. Y si no nos ponemos listos y empezamos a tratar de crecer y a desarrollar la viticultura, nos van a ganar los vinos importados, porque el consumo, el crecimiento de viñedos y de proyectos no está creciendo al nivel del país, ¿no? No sé tú qué pienses, Hugo. No, pues ya nos pusiste tarea, pues ahora saliendo de aquí ya saben Sí, bueno, Es que definitivamente pues, nosotros estamos levantando el promedio. todo con eso medida, está nada clarísimo, con ¿no? exceso. Sí. Y yo lo que creo es que no hay que tenerle miedo a que existan los vinos importados y el país va a ir generando en forma natural lo que puede. Lo que sí creo que es mucho más importante es que estemos en la personalidad, en el entender que cada uva, cada sitio va a representar una cosa irreproducible. Si logras eso, no importa que te lleguen los vinos de otros lugares, porque en ese momento te vuelves insustituible. Yo creo que México tampoco es que vaya a tener una gran superficie vitivinícola, porque tiene ciertas limitaciones climáticas con respecto a otros países que tienen una bondad natural. Lo que sí es cierto, en el momento que se reconozca el sabor y la historia y la personalidad de los vinos de Dolores Hidalgo, pues se vuelven insustituibles, ¿no? Y entonces, y si eso está ligado a la experiencia de venir a Guanajuato, a comer como se come en Guanajuato y a sentir la sangre de Guanajuato, no nos debería de preocupar ese tipo de competencia. Es que cada vitivinícola tiene varios representantes que son punta lanza de su mercado, ¿no? Y hablando de ello y hablando del extranjero, pues aprovechando que está aquí la secretaria de Turismo de Galicia, podemos decir que ir a Galicia y no tomar un albariño con un buen marisco de la ría, ¿verdad? Si allá llegas y dices, pues vas al albariño, ¿no? Así es, y no piensa uno en otra cosa. No piensa uno en otra cosa. Si andas en el parte ves a Protos y pues vas, y aparte es el lugar donde está Protos, también ese castillo en la montaña con forma de un barco, y todas las partes, las bodegas son las que están debajo de la montaña y las va recorriendo uno de esos, y son turísticos, ahí les digo como larva, va recorriendo las bodegas por debajo de la montaña y se va tomando los pedazos de jabugo con un buen manchego, y pues es una mañana y es un recorrido muy agradable. Pero lo que es triste es que hay algunos hoteleros, algunas zonas turísticas, y me refiero principalmente a Vallarta, que estoy así como un poco sentido, ¿no? La traes contra Vallarta. La traigo un poquito Sí, contra qué Vallarta, bueno. en el sentido, Aquí ¿no? Que exponen toda su hotelería, toda su infraestructura por unos vinos que encuentran a menos de 100 pesos en Sams de dudosa procedencia, ¿no? Qué mala onda. Pues digo, me parece peligroso, ¿no? No, ¿te parece peligroso? Hay que denunciarlos. La verdad, no. A la FEPADE. No, a la FEPAD, no. Aquí estaba armando la cuestión hotelera y todo. Es que a la larga es desprestigio para el destino.
Acordémonos que una de las puntas de lanza en algún momento de la gastronomía en el país fue Vallarta. Sí, Hoy lo después que de queda es un Acapulco fue pequeño Vallarta. festival que lo tienen cargado medio a fuerza. Sí. Entonces, en el momento que uno se distrae de lo que significa la gastronomía, que es comer y tener la sensación del sitio, pues nos volvemos vulnerables, ¿no? No, pero tienes muchísima razón. Después de Acapulco era Ixtapa y Vallarta. El mercado, no había, eran nuestras playas, no se había conocido el Caribe mexicano, que el potencial, porque pues, Veracruz es muy bonito, pero así que tengas unas playas hermosas. Tiene muchísimas cosas Veracruz, ¿no? Pero no su punta, su fuerte son las playas. Pero sí, lástima de que eso esté sucediendo, porque por más que las autoridades quieren controlar que no se dé una bebida adulterada o de dudosa procedencia, se esté dando un vino malo, ¿no? Sí, es una llamada de atención y para eso son estos foros. Nos vamos a encargar de avisarles. Primero decirles que ojo con lo que están haciendo y si no, pues ahí va la segunda, ¿no? Yo creo que tenemos una tarea y ahora yo quiero pasar a la sesión, si ustedes me lo permiten, en donde aquí hay gente que creo que sabe mucho más que su servidor de vinos o tiene cosas más interesantes que preguntar que las que yo he hecho. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a la gente que está aquí conmigo? Arlene. A ver. Tú tienes voz fuerte, pero ahí va el micrófono, pero con voz fuerte. No se daban estos maravillosos temas. Hay un Guide Bleu con los restaurantes más miniatura, con las maridajes más increíbles, como el Guide Bleu de turismo, pero de comida y de vino. Nada más copiémoslo porque lo bueno hay que copiarlo. Y luego me queda una curiosidad que he tenido desde hace mucho tiempo y no he hablado con alguien súper especializado. Alguien me dijo que al Campari se le agrega un tinte natural que es la cochinilla. Y alguien, seguramente un hereje, me dijo que también al vino, como es inodoro, insaboro, pero con un color fantástico. A ver, Hugo, tú dime qué. Sí, yo lo contestaría de esta manera. Uno de los grandes enólogos que existió en la historia de la humanidad se llamaba Jesucristo y hizo agua-vino, ¿no? Entonces, el vino al que nosotros nos dedicamos se hace exclusivamente con uva, no se le pone absolutamente nada. Sin embargo, en la historia de la humanidad pues, siempre ha habido tentaciones de multiplicación y cosas de ese tipo. No se usa como sí se usa como un ingrediente en el caso del Campari, ¿no? No se usa, no veo por qué no se pueda usar, pero no es lo que es un vino. El vino es el producto obtenido de la fermentación natural de la uva, ¿no? Pero el Campari no es vino. El Campari no es vino. No es vino, ¿no? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que sí, tienen muchas dudas. ¿Algo? Sí, señor. Bueno, mi nombre es Francisco Silva, soy estudiante del ART de la UG y de sommelier con la UNSAM. Bueno, mi pregunta es, bueno, ya sabemos que el vino mexicano es una realidad, pero ¿cuál es el futuro o cómo ven el futuro del vino mexicano? Y otra cosa, ¿cómo hacer que el mexicano tenga la cultura de consumir el vino que se da aquí? Que no solo compre vinos baratos de que vienen de otro lado, sino que consuman el vino nacional. Que hay barato mexicano también y muy bueno, ¿eh? Que lo conteste Ricardo. Yo veo el futuro del vino mexicano, le veo mucho futuro. Hay un mercado creciente, nada más que concuerdo con Hugo que tiene que ser un vino de mucha calidad, porque si no, en vez de crecer, nos vamos a hacer harakiri, ¿no? Yo sí creo que hay que enfocarnos a hacer un vino de mucha calidad. Yo creo que es una oportunidad de negocio el vino. O sea, para que se den, nomás sí hay que estar muy conscientes que de que uno empieza a plantar la vid a que saca el primer vino son 6 años. Entonces, en lo que uno le logra dar la vuelta a la carreta es de mucha paciencia y de mucha constancia, ¿no? Sí, nomás para complementar, yo creo que sí podemos irnos acercando al vino de una manera totalmente natural, cotidiana, ¿no? Es decir, salir ahorita y con los amigos que tienes ahí a tu alrededor, comprar una botella, platicarla, ¿no? Para ver qué nos gusta y qué no nos gusta. Al momento que vayas haciendo tu paladar, tú solo vas a ir
seleccionando vinos, porque no habría que hablar de vinos baratos o caros, sino la satisfacción que te dé ese vino. Seguramente si el vino no da la característica o tienes la oportunidad de probar vinos de cierta arraigo, de cierta personalidad más definida, tú mismo vas a ir moviendo tu consumo, ¿no? También es cierto que estamos en la etapa difícil donde no es una industria beneficiada para nada en el tema fiscal, ¿no? O sea, para que se den idea, un proyecto de menos de 20,000 botellas, el 80% de las vinícolas de Baja California producen menos de 20,000 botellas y tienen que dedicar el 30% de sus ingresos a la administración del impuesto, no al pago del impuesto. Entonces ahí, a medida que se entienda el valor de origen de la industria vitivinícola, pues también vamos a tener vinos más accesibles. Hoy los vinos mexicanos no son accesibles porque no tenemos la escala, porque la fiscalización es verdaderamente absurda, o sea, no existe otra palabra, ¿no? Y de alguna manera, pues eso va desmotivando a los pequeños proyectos, que finalmente es donde está la riqueza del vino mexicano. O sea, muchos proyectos, muchas personalidades. México es un mosaico cultural y lo que necesitamos es que se muestre eso en el vino. Y nos llevan a modelos, por ejemplo, en algún momento el control se hizo a través de lo que se llaman los marbetes, ¿no? Este timbrecito, ¿no? Holograma, ¿no? Resulta que eso lo inventaron las empresas de bebidas como Bacardí y Domecq, que en un proceso de ellos es fácil llevarlo porque son automáticas. Pero una persona que embotella de barrica, que le dicen, oye, dime cómo le pones el holograma, dónde está tu embotelladora, pues la gente se queda, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces no hay facilidad de las autoridades para la fabricación de vino mexicano. La verdad. Sí. No. Pues es que estamos. Bueno, Gracias. lástima, pero creo que sí es algo que se tiene que trabajar y sí se tiene que luchar y no quitar el dedo en el renglón hasta lograr que haya un cambio en esa legislatura para que apoyen a todos y esto avance. Y el vino está visto como una manera de fiscalizar, ¿no? Como se hace el tabaco, como se hace el alcohol. O sea, es cierto que es una bebida de moderación, tampoco hay que decir que es el alimento que nos tenemos que tomar 3 botellas seguidas, pero sí forma parte de la alimentación de los países que lo entienden, de cierta comida, pero sobre todo forma parte de la raíz de un sitio, ¿no? Y eso, las bebidas de origen deben de tener cierto grado de estímulo, sino al menos un poquito de protección. Todo con medida, nada con exceso. Exceso, perdón. Y podrías ver una seccioncita pequeña en catadores en donde lleves de la mano al que va a haber más gente que va a comprar la revista para ir aprendiendo, que nos lleves de la mano junto con las recomendaciones de catas. Pues, Bueno, para digo, aprender sí, esto. sí las hay. Sacamos Sí. en cada número una cata de por lo menos 35, 40 botellas de orígenes diferentes. Sacamos una sección que se llama Los Nuevos del Mercado con los vinos que están arribando al mercado. Sí, bueno, hay puntajes, si creen en nuestros puntajes, pues es una recomendación, si no creen no es, ¿no? Pero sí intentamos hacerlo, ¿no? Yo nomás una acotación sobre esto del futuro, pero yo he dicho el futuro, bueno, ya está aquí, y yo creo que Pati también puede un poco refrendar lo que voy a decir. Hace 20 años, ¿no? Cuando comenzó un poco todo este movimiento, los vinos mexicanos estaban al final de las cartas de vinos de los restaurantes. Hoy día, en un restaurante que se precie de ser un buen restaurante, los vinos mexicanos están delante. Y yo creo que eso ya te da una idea de que esto no tiene marcha atrás. Es cierto lo que acabas de decir. Ajá. En muchos restaurantes ya se está protegiendo el vino mexicano y está la carta de vinos totalmente mexicano, que la gente que viene te regaña y te dice que por qué nada más vinos mexicanos, pues estamos protegiendo el producto mexicano. La única recomendación es, amigos, consumamos lo que nuestro país produce, que antes de decir esto, decía uno, no, pues es que no es bueno. Hace muchos años le pregunté a alguien, cuando sea yo aquella época del Ciudadano Infraganti, que traían leche del H-E-B del otro lado de Texas, y les decía, ¿por qué va a comprar la leche al otro lado? Me dice, porque es muy buena. Le dijo, ¿qué podríamos hacer para que usted ya no fuera a comprar el H-E-B a Texas? Me dice, pues que pongan un H-E-B de este lado. Y sucedió, pusieron el H-E-B de este lado.
no tenemos que esperar que eso suceda porque ya tenemos muy buen producto en México, tenemos como mexicanos sentirnos orgullosos de lo que están haciendo otros compatriotas, la verdad, amigos, y todo con medida y nada con exceso, la verdad. Consuman vino mexicano, vayan probándolo y que no les pase que lo que me pasó a mí, que de grande aprendí, bueno, que sigo aprendiendo un poquito más de lo que es beber vino. Disfruten ustedes de una buena copa de vino e impulsemos todos, la gente que se dedica al turismo, hoteleros y restauranteros, a que si son mexicanos lo demuestren también en sus cavas. Eso es muy importante. El vino turísticamente va de la mano y en esto de cultura, es cultura y turismo y el vino es cultura y el vino es turismo. Señor, muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti. Pati linda, mi querido Hugo, placer estar con ustedes, la verdad, es un honor estar ante estas personalidades. Suerte al vino mexicano, suerte para todos los que trabajan en eso y nos seguiremos viendo y seguiremos degustando. Que Dios los bendiga, amigos. Gracias. Oscar, muchas gracias. Hugo, Patricia, Ricardo, Rodolfo. Salud y larga vida al vino mexicano. Y para agradecer a nuestros panelistas, conversadores, nos han hecho pasar una tarde muy agradable. Vamos a pedirle a Fernando Olivera, el señor secretario de Desarrollo Turístico de Guanajuato, que les entregue sus respectivos reconocimientos. Hugo da Costa. Patricia Quintana, dignísima embajadora culinaria de México. Además, debo decir que en el caso de Ricardo Vega, el secretario es un muy eficaz promotor de los vinos, los ha estado promoviendo por todas partes a donde se presenta. Tienen un dignísimo promotor. Muchas gracias, buenas tardes. Con esto concluimos el día de hoy. Mañana a las 9 de la mañana nos volveremos a encontrar aquí, después de la foto del recuerdo. Y les pedimos puntualidad para que la jornada de mañana pues, trate de estar apegada a los tiempos que están establecidos en nuestro programa.